¿Alguna vez les ha pasado algo pero tan chévere que han dudado de si es real y han tenido que pellizcarse? Aunque parezca un poco extraño, este método casero para saber si algo está pasando de verdad no está muy alejado de lo científico. De hecho, según la ciencia, la realidad es aquella con la que podemos interactuar por medio de los sentidos, como la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Todos los sentidos forman parte del mundo físico, y este mundo físico tiene límites que no podemos traspasar. Pero, ¿qué pasa si creamos otro tipo de realidad? Una donde no hubiesen límites. ¿Podríamos hacerlo? Bueno, hoy en el programa conoceremos dos formas de tener realidades alternas: la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos al capítulo de hoy de Ciencia en Esencia. Aunque ya sabemos que no podemos romper los límites de la realidad, lo que sí podemos hacer es crear simulaciones de nuestra realidad y cambiar las reglas como queramos. Se deben estar preguntando ¿cómo? Y la respuesta es con realidad virtual. La realidad virtual es un escenario generado en una computadora que simula una experiencia real. ¿Y cómo creen que la simula? Bueno, a través de los sentidos y la percepción. Por ejemplo, tengo estos lentes de realidad virtual que funcionan con un celular. Y de hecho, es la tecnología que más ha aprovechado la realidad virtual. Esto aquí funciona de esta forma. Tiene dos pantallas, una para cada ojo, que proyecta imágenes a profundidad. Gracias a unos sensores de movimiento, si yo muevo la cabeza hacia adelante o giro la cabeza hacia cualquier lado, la realidad que me muestran cambia y se adecúa a mis movimientos, como sucedería en la vida real. Una de las industrias que más ha hablado de la realidad virtual es el cine, pero también se usa en videojuegos, en simuladores, en robótica, en parques temáticos e incluso en la medicina para entrenar a futuros cirujanos. ¿Se imaginan ustedes que pudiésemos visitar cualquier rincón del mundo sin la necesidad de recorrer grandes distancias? Quizás hasta podríamos visitar parques temáticos con dinosaurios o vivir experiencias de otro planeta. Sin duda, la realidad virtual se ha desarrollado muchísimo a lo largo de los años. Por eso, veamos un poco de su historia. En 1838, Charles Wheatstone creó unos lentes especiales en los que colocaba dos fotografías, una para cada ojo. La sensación de profundidad se producía porque ambas fotografías eran distintas y el cerebro interpretaba las imágenes como si fueran imágenes tridimensionales. En 1962, Morton Hilling creó el Sensorama, una máquina que proyectaba una película en 3D. ¿Y cómo lo logró? Bueno, utilizó tres cámaras distintas para una misma toma. Y la primera película que se grabó con esta técnica fue un paseo en bicicleta por Brooklyn. La gente se sentaba a verla y además de las imágenes, la máquina producía aromas e incluso el viento. Pero no es hasta 1968 que se crea el primer casco de realidad virtual y solo mostraba dibujos simples y estructuras metálicas. El desarrollo de la ciencia y la tecnología siguió su curso y a inicios de los 90s se puso a la venta el primer casco para videojuegos con detalles mucho más reales.
La realidad virtual es alucinante porque nos muestra otras realidades posibles, pero puede ser muy costosa y además es inmersiva. Es decir, requiere que estemos totalmente concentrados en ella sin poder hacer otra cosa. Por esa razón, hay otro tipo de realidad que no nos aísla del mundo real, pero sí nos ayuda a enriquecerlo. Es tan cómoda que podemos usarla en nuestra casa e incluso a través de nuestro celular. ¿Saben de qué estamos hablando? Me refiero a la realidad aumentada. Y ahora, un experto nos explicará en qué consiste. Mi nombre es Carlos Fernández García, soy especialista en realidad aumentada y actualmente editor también del blog Tócame que soy realidad aumentada. La realidad aumentada es unir el mundo real y el mundo virtual dentro del mismo campo visual, a través de un gadget que puede ser un smartphone, puede ser una tablet, pueden ser los lentes como los Google Glass o en su defecto los HoloLens. O sea, te permite combinar dos realidades en una. La realidad virtual es inmersiva, o sea, yo me tengo que poner un casco o unos lentes para poderla percibir. No veo un entorno real. En cambio, en la realidad aumentada sí. Yo, por ejemplo, levanto mi teléfono y puedo ver algunos elementos reales y virtuales dentro del mismo campo visual. Esa es la diferencia real. Medicina, por ejemplo, ya se han estado haciendo operaciones con los Google Glass, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, al momento que se iba operando, se iba demostrando a los estudiantes de medicina cómo es que se realizaban algunas prácticas medianamente interesantes. Pokémon Go cambió la historia de la realidad aumentada, porque fuera de eso le dio al marketing una herramienta de geoposicionamiento. Perú es conocido porque en alguna oportunidad un educador peruano como es Raúl Cadillo comenzó a enseñar con programación en realidad aumentada en Ancash. Por ejemplo, él ha sido considerado entre los 50 profesores mejores del mundo por ese tipo de actividad pionera en educación. Y ahora último, el proyecto Pilares ha comenzado a desarrollar más de 130 aplicaciones de realidad aumentada para la educación. O sea, es un proyecto que nunca antes se había hecho y ahora está en los libros de inicial y primaria. Yo estoy ahorita trabajando en algunos proyectos de neuroeducación y nos damos cuenta a través de lectores cerebrales que la cosa es evidentemente mucho mayor en cuanto al conocimiento que pueden ir adquiriendo los chicos simple y llanamente en contacto con una tecnología disruptiva como la realidad aumentada y la realidad virtual. Hay un interés cada vez más latente en América Latina y nos hemos podido dar cuenta porque hemos participado de los últimos congresos que han habido en realidad aumentada y también en educación, que verdaderamente la realidad aumentada no es una moda y que ha venido para quedarse. Justamente hay un chico peruano que ha presentado un proyecto de realidad virtual en donde se hackean los cerebros, o sea, es decir, el ser humano comienza a cambiar de una manera increíble, de tal forma que su pensamiento está ya contigo. Como un enfermo que no podía mover los brazos, los podía mover después de ser sometido a la realidad virtual y a la realidad aumentada, a una serie de juegos. No le podíamos poner los mandos y de repente, maravilla, él se había olvidado de su hemiplegia y comenzaba a mover los brazos de una manera extraordinaria, ¿no? La primera industria en utilizar la realidad aumentada fue la automotriz.
Sin embargo, el término fue acuñado en 1990 por el investigador Tom Caudell, que trabajaba para la firma de aviones Boeing, es decir, para la aeronáutica. Después de 9 años, la NASA utilizó esta tecnología para mejorar la navegación de su nave espacial X-38. Su uso creció tanto que para el 2015, alrededor del 75% de las marcas más valiosas del mundo habían creado alguna experiencia de realidad aumentada para sus clientes o sus empleados. Y para saber un poquito más de esta tecnología, en el siguiente bloque conoceremos un proyecto peruano que utiliza la realidad aumentada aplicada a la educación. Ya regresamos. Cada vez hay más aplicaciones para el uso de realidad aumentada. Y eso se debe, entre otras cosas, a las herramientas gratuitas que se encuentran en la web para su desarrollo. Por ejemplo, en el 2009, Hirokazu Kato liberó un conjunto de herramientas de software para desarrollar contenido de realidad aumentada. Y el año pasado, Apple y Google lanzaron un kit de realidad aumentada para que los programadores hicieran aplicaciones mejores y en menos tiempo. La educación también supo aprovechar el desarrollo de esta tecnología y han podido crear aplicaciones para saber los nombres de las estrellas. Basta con apuntar al cielo con las cámaras del celular para que aparezca todo un mapa estelar. Pero, obvio, primero hay que descargar la aplicación necesaria. También existen aplicaciones que muestran el esqueleto humano, identifican animales y plantas e incluso mejoran la experiencia de visitar museos, dándonos información y contenido adicional. De hecho, un grupo de científicos peruanos creó una aplicación de realidad aumentada para fomentar el aprendizaje de temas arqueológicos. Vamos a conocerlos. Hola, soy Norma León, investigadora principal del proyecto Cultiaventura. El proyecto consiste en desarrollar diferentes tecnologías para colocarlo en la red, de esta manera permitir que el estudiante tenga acceso mediante la tecnología al legado cultural del Perú. La tecnología que se ha desarrollado es videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual. Para combinar el entorno físico con el mundo real, se ha desarrollado el software de realidad aumentada. Con esta solución le damos al estudiante la posibilidad de interactuar con los huacos, interactuar con la huaca sin tocarlo, mediante un dispositivo móvil como es el celular, y puede tener información gráfica 2D, 3D o de video y conocer qué objeto es el que está teniendo al frente y cuál es su origen. La realidad aumentada nos permite, además de tener la información textual, nos permite tener información de la música, de cómo sonaba este objeto, la información de los vocablos, de cómo se decía el nombre de este objeto en muchic. Entonces, para la realidad aumentada es fácil involucrar música, vocablos, texto, gráfica y animación en una sola vista. Eso es lo que nos permite la realidad aumentada con los objetos culturales, y eso no lo podemos hacer de manera directa. Eso es lo que nosotros le permitimos al estudiante usando la realidad aumentada sobre el legado cultural de nuestro país. Para el aplicativo se necesitó la interacción de diversos profesionales, como programadores, diseñadores, arqueólogos, pedagogos, psicólogos, músicos
los cuales nos ayudaron a complementar todo lo que se necesitaba para desarrollar los diferentes aplicativos de realidad aumentada y realidad virtual acerca de la cultura moche. La herramienta interactiva nos permite, como su nombre dice, interactuar, tocar, escuchar, mover, hacer diferentes acciones y la herramienta nos responde. Entonces, en un determinado momento, si vemos un huaco, lo podemos girar y ver los diferentes gráficos que tenía. Lo podemos voltear y ver su contexto. Podemos también escuchar el sonido que hacía, porque en los huacos moche estaban diseñados de tal forma de que si tú le echabas agua y lo girabas en determinados ángulos, te emitían diferentes sonidos. Eso lo podemos hacer. También podemos interactuar con el nombre o con los vocablos que tenía esta estructura. Este huaco tenía una representación. Entonces nosotros podemos interactuar con los las diferentes historias en un determinado momento, solamente manipulando e interactuando con el objeto. Solo en este año se calcula que venderán 4.9 millones de audífonos y lentes de realidad aumentada y virtual en Estados Unidos. Y eso que no estamos contando el resto del mundo. Si revisamos las cifras mundiales, en el 2018 el mercado total crecerá un 95% comparado con el año pasado. ¿Y qué creen que significa esto? Bueno, que más personas utilizan la tecnología para entretenerse y también para aprender. Si seguimos con la proyección, se espera que para el 2025 hayan 216 millones de personas usando la realidad aumentada y virtual con distintos usos. ¿Se imaginan? 216 millones de personas, 7 veces la población del Perú, conectados a estas realidades virtuales al mismo tiempo. Pensando en esto, me pregunto, ¿qué tanto la usamos ahora? Por ejemplo, son los filtros de Snapchat, esas cosas. Es cuando distorsionas una imagen o algo. Un ejemplo de ello puede ser el Pokémon Go o las aplicaciones que están en Instagram, los filtros. Algo que sobrepasa la realidad que cada persona convive a diario. Esas aplicaciones donde mezclan la realidad física con lo virtual. Una parte de la realidad más aumentada más la tecnología. Cuando las personas tratan de traer a la ficción a su vida y tratan de sentir como que ese vínculo. Solamente uso el Instagram, el Facebook y el WhatsApp nada más. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Bueno, normalmente uso mucho el Instagram. WhatsApp, uso Messenger, Facebook, Instagram y Snapchat. Facebook, Instagram, Snapchat, Boomerang. Redes sociales, cosas de cámara. Messenger, WhatsApp, Google, Facebook, editor de fotos, Instagram. En realidad no la uso, pero creo que sería bueno que beneficiara de los estudios y ese tipo de cosas. Te vas a ir a comprar alguna aplicación que te notifiquen dónde están las ofertas, así. En los museos, los colocan en distintos sitios, colocan una plataforma y las personas se ven en la pantalla interactuando con animales prehistóricos como dinosaurios. Sería chévere que salga un juego, pero que sea para estudiar, cosa que así los niños se van a motivar y en vez de que estén perdiendo el tiempo en llenando su cabeza en cosas y basuras, se eduquen. Juegos, pero que sean recreativos, didácticos para ellos, para su edad. Tratar de llevar más información a las personas. Como hemos visto, por ahora, la mayoría de las personas usa esta tecnología para los videojuegos. Pero en varias partes del mundo, su uso para ubicarse en las calles es cada vez más constante y los usos van a seguir aumentando. En el siguiente bloque les mostraremos una aplicación de realidad aumentada muy particular. Ya volvemos.
Estamos de vuelta y en el capítulo de hoy aprendimos que la realidad puede simularse o enriquecerse, ya sea con la realidad virtual o la realidad aumentada. Conocimos un poco de la historia de la realidad virtual y un experto nos explicó la diferencia entre ambas realidades. Además, unos científicos nos contaron cómo la realidad aumentada les ayuda a que las personas conozcan más sobre nuestra cultura. Y finalmente conocimos más cómo les gustaría usar esta tecnología a los jóvenes de hoy en día. Sabemos que muchas industrias usan la realidad aumentada, sobre todo la de los videojuegos. También sabemos que la usan en la educación. Y ahora les presentaremos un uso distinto, realidad aumentada para el cuidado del medio ambiente. Listo, para mostrarles cómo usar esta tecnología para el cuidado del medio ambiente, vamos a utilizar este libro llamado Donde nacen los ríos. Y además vamos a utilizar una tablet o un celular. Este libro narra la historia de una familia de Oxapampa afectada por las malas prácticas de los vecinos, la contaminación y la deforestación. En el camino por buscar soluciones, van aprendiendo por qué los bosques nubosos son tan importantes para el abastecimiento de agua, así como la importancia de la flora y fauna. Veamos página por página todo lo que este libro tiene para ofrecernos. Primero, tenemos que bajarnos la aplicación que viene con el libro, que yo ya tengo instalada en mi celular. Y lo que vamos a hacer es poner nuestra pantalla sobre el libro y automáticamente, si se dan cuenta y escuchan, vamos a poder visualizar imágenes proyectadas sobre el libro y además tener efectos de sonido que ayudan a que nos sumerjamos más en la historia que nos cuenta el libro. Si se dan cuenta, con estos efectos, estamos entre leer un libro y ver una película, lo cual hace que nos enganchemos mucho más con la historia. Es más, ¿se imaginan que a esta tecnología en algún futuro le agreguen colores? Podríamos abrir el libro y sería como si estuviéramos casi en Oxapampa. Es increíble e interesantísimo cómo gracias a la tecnología podemos enriquecer la lectura y aprender muchísimo, muchísimo más. ¿Se han puesto a pensar cuánto más se desarrollarán las aplicaciones de realidad aumentada en el futuro? Yo tengo muchísimas ganas de saberlo y estoy seguro que ustedes también. Mientras tanto, aprovechemos las aplicaciones que tenemos ahora a la mano. Cuando empezamos el programa, dijimos que no podemos romper los límites del mundo físico que conocemos. Sin embargo, a lo largo del capítulo vimos muchos modos en los que las personas aprovechan la realidad virtual y la realidad aumentada para jugar, aprender e incluso cuidar el medio ambiente. Todas estas aplicaciones e iniciativas hacen que no sea necesario romper ningún límite. Solo necesitamos el desarrollo de la tecnología y la ciencia para ir más allá y ver más allá sin tener que salir de nuestra realidad. Nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia en Esencia.